Durante estos 13 años que nosotros hemos estado trabajando con temas de implementación de BIM, hemos encontrado algunos aspectos que son repetitivos y constantes en la mayoría de las implementaciones. Y esto lo hemos utilizado como un marco estándar para trabajar durante las implementaciones. Antes de empezar con la implementación, nosotros hablamos con los clientes y una de las cosas que tratamos de reforzar es identificar que implementar BIM para una empresa es un proyecto, debe de ser un proyecto. ¿Por qué es importante esto? Porque tenemos que darle la misma seriedad a la implementación BIM que la que le damos al desarrollo de un proyecto al cliente. Esto nos va a ayudar a diferenciar el resultado que tenemos en la implementación de un producto que le entregamos al cliente. Entonces es importante esto para tener claridad y un poco más de entendimiento de lo que vamos a desarrollar. Entonces, siempre partimos con nuestros clientes de que implementar BIM es un proyecto y es su proyecto, no es nuestro proyecto. Nosotros les ayudamos a desarrollar el proyecto y generamos los resultados que ellos están esperando. Cuando una empresa aplica BIM en el desarrollo de proyectos, pues ya estamos hablando de que tiene resultados. El proyecto que se ha iniciado con esto ya empieza a dar resultados. Y cuando este cliente, esta empresa, le entrega un proyecto al final a uno de sus clientes hecho en BIM, ya lo que está entregando es un producto. Entonces tenemos que entender claramente esta diferenciación, porque esto es algo que nos va a dar realmente claridad de lo que vamos a tener al momento de estar trabajando con BIM y de pensar lo que tenemos que generar para poder llegar a la implementación o adopción de BIM. A mí me gusta hablar mucho de adopción más que de implementación. Ahora, ¿qué es una implementación? Desde el punto de vista específico de BIM, una implementación es una serie de actividades que desarrolla una empresa o un equipo de trabajo para preparar a sus miembros en la aplicación de BIM en los proyectos, o si ya aplican BIM, mejorar sus habilidades de BIM, tanto a nivel de empresa como a nivel de los miembros del equipo de trabajo, y con esto mejorar sus entregables y mejorar sus procesos. Ese es el concepto general que se maneja en la mayoría de los casos como implementación de BIM. No es un tema que haya generado, viene de algunos sitios estandarizados que están orientados al tema de BIM. Ya con esto entendido, nosotros hemos definido 14 pasos que pueden cambiar, pueden modificarse, alguno puede no existir o pueden cambiar el orden dependiendo de lo que suceda con los clientes, pero hemos identificado 14 pasos para poder implementar BIM. El primero es que yo como empresa o yo como equipo de trabajo entienda cómo BIM va a impactar en mi flujo de trabajo y con esto tener mayor claridad de lo que necesito hacer. Tengo que saber en dónde estoy y cómo estoy, y para eso evaluamos la madurez BIM de la empresa. Otro de los aspectos, y tiene mucho que ver con una de las preguntas que nos hacían hace un momento, es entender las dimensiones de BIM. ¿Por qué? Porque estas dimensiones nos van a orientar hacia donde nosotros como empresa estamos ofreciendo los servicios y lo que tenemos que adoptar para poder empezar a generar entregables. Entender los niveles de BIM, que no es lo mismo dimensión de BIM que nivel. Vamos a hablar un poco de esto. Ya con este claro, lo que tenemos nosotros es una base en la que identificamos en dónde estoy y hacia dónde quiero llegar. Y ya con esto puedo conocer qué aspectos tecnológicos tengo que cubrir, evaluar cuánto me va a costar, porque todo cambio de tecnología genera una inversión, e involucrar a nuestro equipo de trabajo. Es importante porque con esto compartimos la visión que tenemos con los demás miembros del equipo de trabajo y dentro de la empresa. Otro de los pasos que nosotros hemos identificado es la selección de los estándares a utilizar. Como decíamos, hay muchos, pero podemos identificar cuáles vamos a trabajar en un inicio y no tengo que adoptarlos todos de golpe, sino conforme vamos avanzando. Hay algunos que son inmediatos y hay otros que vamos a ir adoptando durante el paso del tiempo. Ya con esto, entonces,
desarrollamos un plan de adopción que es hacia dónde quiero llegar, cómo lo voy a hacer y cuánto tiempo me puede tomar. Y como resultado de este plan y de los puntos anteriores, generamos un plan de entrenamiento que puede ser por grupo, por área, puede ser general para todos los miembros de la empresa. Generalmente es específico por grupo de trabajo. Se elige un proyecto piloto, se empieza a aplicar todo esto dentro de ese proyecto piloto en un entrenamiento y con esto pues ya vamos teniendo mayor claridad de cuáles son los beneficios. Ya una vez que tengamos esto claro, necesitamos empezar a entender lo que el cliente quiere o lo que el cliente necesita cuando vamos a desarrollar un proyecto con BIM y a planear BIM dentro de los proyectos. Como resultado, tenemos que adoptar también protocolos, es decir, una serie de pasos, una serie de reglas de cómo voy a trabajar, cómo voy a liberar la información, con qué condiciones, con qué nomenclaturas, en qué carpetas, con qué nivel de información, con qué nivel de desarrollo, etcétera. Y nosotros lo que hacemos al final es una serie de visitas para dar seguimiento a lo que está sucediendo durante la adopción o ya una vez terminada la adopción y apoyar en problemas que puedan surgir después de haber terminado el proceso base. Entonces, primero tengo que entender cómo me impacta BIM en la empresa, qué es, qué necesito, qué resultados puedo tener, qué beneficios me puede dar, qué problemas me puede provocar. Y con esto empezar a preparar a todo mi equipo de trabajo para ese intercambio, ese cambio. Evaluar la madurez BIM de la empresa. Aquí ya la madurez es una serie de pasos o actividades que se tienen que desarrollar para mejorar lo que nosotros estamos haciendo en BIM. Hablamos de 5 niveles de madurez BIM. El inicial, que es el que nosotros identificamos cuando empezamos a trabajar. Un estado definido, un estado gestionado, un estado integrado y algo que se llama optimizado. Y estos pasos o estos niveles de madurez son progresivos. ¿Qué quiere decir esto? Que no puedo yo llegar del nivel de madurez A al nivel de madurez E de manera inmediata. Tengo que generar una serie de prácticas, procesos, políticas, capacidades del personal para poder ir avanzando de nivel a nivel. Ahora, están también, bueno, ya hablamos de estos niveles de madurez. La ventaja de nosotros identificar estos niveles e ir cambiando, ir subiendo de niveles que vamos a mejorar la calidad. Esto nos va a ayudar a entender que esto se vuelve un ciclo de mejora continua y por lo tanto es repetible y da resultados previsibles. Tenemos que evaluar las capacidades BIM y aquí tenemos que evaluar las capacidades BIM de la empresa y del equipo de trabajo. Esto es, cuáles son las capacidades mínimas necesarias para poder ofrecer resultados medibles, tangibles y consistentes. ¿Qué quiere decir esto? Que el mismo entregable que yo genere en un proyecto, lo pueda yo generar el otro al mismo nivel de calidad. Y para esto, pues tengo que tener una serie de capacidades. Hablamos de 5 niveles o de 5 etapas de BIM. La primera, que es la etapa actual, no importa si ya he modelado o no he modelado, ese es el punto inicial que nosotros establecemos para generar una línea base en el proyecto y después esto va mejorando al modelado basado en objetos, que es algo que se logra con Revit, con ArchiCAD, con BaseCAD BIM, con software como Civil 3D incluso, y empezamos después a generar los procesos, las políticas, la integración de toda la información para poder pasar al nivel de colaboración, que es la etapa 2. Volvemos a aplicar políticas, procesos, tecnología y llegamos al nivel 3, que es la integración basada en red. Y al final, pues algo que puede cambiar dependiendo la visión de la empresa y hacia dónde quiera llegar. Cada etapa es definida. Igual, yo no puedo llegar o yo no puedo pasar de una etapa pre-BIM a la etapa BIM 2 sin antes aterrizar y cumplir perfectamente con todos los requisitos de la etapa BIM 1. Y como decíamos, aplicamos elementos de mejora continua y vamos pasando de la etapa BIM, pre-BIM a la etapa BIM 1, a la etapa BIM 2, etc. Algo que tenemos que entender, y esto es algo que hemos trabajado con varias empresas y de hecho
Actualmente, por ejemplo, BIM Forum en Venezuela nos acaba de contactar para que les ayudamos en ese sentido, es entender que primero hay diferentes aspectos que participan en la adopción de BIM, que son los aspectos de tecnología, procesos, política, la etapa de BIM y cómo la organización se adapta a la aplicación de BIM, a la adopción de BIM en la empresa. Entonces, cada uno de estos tiene diversos campos, tiene diversos elementos y no es una madurez pareja. Estos niveles de madurez los hemos alineado nosotros a una asociación internacional basada en Australia que se llama BIM Excellence, y es algo con lo que hemos venido trabajando desde hace algunos años y nos ha dado muy buenos resultados porque se focaliza en diversos aspectos que participan, perdón, participan en la adopción e implementación de BIM y hace más sencillo que tomemos acciones específicas para cada uno de estos elementos. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener una madurez de nivel DO gestionado, SEO gestionado en software, pero puede estar en definido en B y, por ejemplo, en liderazgo puede estar en un nivel de madurez A. Esto es perfectamente claro. No es un nivel constante, no es un nivel parejo porque es muy difícil llegar a eso. Ahora, entender las dimensiones de BIM lo que nos va a ayudar es a entender qué datos tenemos que aplicar en nuestros proyectos y conforme vamos aplicando más datos vamos a poder desarrollar más servicios. Obviamente para mí como arquitecto no es lo mismo que yo genere el modelo coordinado con un catálogo de conceptos y un presupuesto de proyecto estimado, a que lo entregue ya con análisis de sustentabilidad y que pueda ser utilizado en los temas de operación y mantenimiento. Esto implica que puedo ofrecer mayores servicios, mis proyectos son más maduros y obviamente mi empresa también es más madura. Si nosotros entendemos también los niveles de madurez del proyecto, vamos a entender también cómo todo lo anterior impacta. Una de las cosas que nosotros hacemos es aterrizar el nivel de madurez de la empresa junto con este nivel de madurez de proyectos. Hay diversos modelos de medición de madurez. Este quizá ya lo han visto la mayoría de ustedes, es el modelo de madurez británico, que habla de 4 niveles: el nivel 0 o nivel pre-BIM, que es básicamente CAD; el nivel 1, que es un nivel en el que interactúan CAD y BIM en modelos 3D, pero ya aplica una serie de estándares y hay una serie de procesos de comunicación en los que llegamos a una colaboración parcial. Luego viene el nivel 2, que es el nivel que tiene actualmente como norma el gobierno británico, en la que todos los modelos se desarrollan desde cero a partir de modelos tridimensionales, en los que se aplican claramente ciertas normas, ciertos estándares, en los que todos los modelos tienen la información dentro de los objetos, existe una organización perfectamente clara, identificable de la información y hay una colaboración completa entre todos los miembros del equipo. Y después viene el nivel 3, que hay un plan en el que está trabajando el Reino Unido, se está migrando del nivel 2 al nivel 3 y va a tardar un rato en pasar del nivel 2 al nivel 3. Pero esto nos va a ayudar a entender en dónde estamos también. Lo que hacemos nosotros es aterrizar lo que vimos previamente con esto y así, por ejemplo, puede haber una empresa que esté en el nivel 1 en la parte del modelado, pero que esté en nivel 0 en la parte de estándares y que esté en nivel 1 en la parte de colaboración. Y esto ayuda de una manera un poco más clara a entender lo que sucede dentro de la empresa. Tenemos que considerar nuestras necesidades tecnológicas en cuanto a cambio, modificación, adición o compra de equipo de cómputo, modificaciones en redes, en software, equipo de captura de datos, equipo de construcción, dependiendo lo que sea el foco de nuestra empresa. Y con esto establecer un presupuesto de cuánto me costaría llegar a donde quiero llegar y empezar a priorizar las actividades y las inversiones. Esto es no solamente inversión en el hardware, en el software, en los equipos de captura de datos, en los equipos de construcción, sino también en la capacitación, porque esto es algo que forzosamente necesitamos para poder desarrollar las habilidades que nosotros estamos buscando.
Con esto, pues ya le comunicamos al equipo de trabajo lo que pensamos hacer, asignamos a unos líderes internos y empezamos a desarrollar el proyecto piloto para mostrar beneficios en la adopción de BIM. Seleccionamos algunos estándares, establecemos también dentro del programa cuándo se tiene que adoptar y cómo, para que podamos empezar a trabajar esto de manera coordinada con el equipo de trabajo, los equipos de trabajo dentro de la oficina, dentro de la empresa. Desarrollamos el plan de adopción. Pues va como resultado de todo lo anterior, con las metas, los objetivos, las capacidades, los niveles de madurez, las competencias que necesitamos desarrollar y los mapas de procesos. Y esto, como decíamos, pues nos va a dar como resultado el plan de capacitación BIM, en el cual pues alineamos todo lo anterior a la necesidad de entrenamiento de las personas que están en el equipo de trabajo, aplicamos los procesos detectados y empezamos a evaluar cómo se va avanzando para ir midiendo los avances. Todo esto siempre basado en un proyecto piloto. Este proyecto piloto es un proyecto del cliente, de nuestro cliente, no es un proyecto que nosotros pongamos, porque hay empresas que dicen, yo te doy el proyecto piloto y con eso te entreno. No tiene sentido. Tiene que ser algo que la empresa conozca y que la empresa desarrolle para que sea más fácil la transición. Con esto, ya posteriormente empezamos a hablar con los miembros de gerencia de los grupos para que podamos empezar yo le digo, a traducir los aspectos BIM a los aspectos de información que requiere el cliente o a lo que nos solicite el cliente cuando nos está pidiendo un servicio. ¿Por qué? Porque a menos que sea un gran inversionista, un cliente normal no tiene que tener la obligación de saber de BIM. Nosotros sí. Y tenemos que entender lo que él nos está pidiendo desde un punto de vista de lenguaje coloquial a términos técnicos, para que podamos tener claridad de lo que nosotros estamos buscando desarrollar con el cliente. Esto ya lo aterrizamos posteriormente a un plan de ejecución BIM en el proyecto, en donde ya definimos todos los pasos que hay que hacer, los estándares, cómo vamos a trabajar en cuanto a la información, intercomunicación, interoperabilidad, etcétera. Y el software que se esté utilizando junto con todos estos pasos nos van a dar como resultado un protocolo. Hay empresas que dicen, yo empiezo por el protocolo y dejan de lado toda la parte de los procesos y la interoperabilidad, porque no parten del sentido o de la premisa de que todos están trabajando con el mismo software y todos tienen que entregar de la misma manera. Dependiendo, puede ser o puede no suceder. Entonces, al final nosotros entramos con la parte de protocolo. Y al final cerramos con el cliente ayudándole con actividades después de la capacitación y la parte básica de la adopción, en la que lo ayudamos con los inicios de proyecto, vamos aclarando dudas, solucionamos problemas, vamos reforzando conocimientos y la gente va despegando sola con BIM. Ahora, algo que siempre nos preguntan es ¿cuánto tiempo adopta BIM? Bueno, nos hacen dos preguntas. ¿Cuánto tiempo lleva y por qué sale tan caro? Pero vamos a hablar de tiempo. No existe un estándar. Esto varía dependiendo de los alcances, grupos de trabajo, equipos de trabajo, departamentos que tengan que participar dentro del proceso. Adoptar BIM no es un término absoluto, depende mucho de las metas de cada empresa y de los alcances. Pero algo que hemos visto es, si una empresa de arquitectura que arranca con poco conocimiento quiere entrar en temas de BIM, una base de 6 meses es buena para poder adoptar una base de trabajo que ya en el término de un año les permita ser completamente autosuficientes en los temas de BIM. Pero los primeros resultados los pueden ver a partir de los 6 meses.